Muy buenas tardes, les informa José Armando Ronzat en ausencia de Mirtala Salinas. Vamos a iniciar con lo siguiente. Está creciendo de manera alarmante la propagación del coronavirus a través de todo Estados Unidos. El mayor temor es que el país regrese al sufrimiento del principio de la pandemia. Vamos a Washington. Desde ahí Armando Guzmán nos habla sobre qué es lo que está propiciando esta nueva y muy seria crisis. Estados Unidos tiene todas las vacunas para salvar vidas y poner la pandemia en el pasado. Y aún así, ve esta gráfica del Centro de Control de Enfermedades. Muestra que la tasa de vacunación se detuvo drásticamente. Menos del 57% de la gente de 12 años y más están completamente vacunados. Y los casos están aumentando en cada estado a medida que la variante Delta se extiende por el país. Los expertos en salud dicen que la información incorrecta y los mitos sobre las vacunas tienen la culpa. It's having a real cost that can be measured in lives lost. La mejor manera de luchar contra esa mala información depende de quien se pregunte. La Casa Blanca ha llamado a las redes sociales, específicamente Facebook, un cultivo de información falsa. Facebook está respondiendo y obteniendo apoyo. We can't be dictating to these platforms what is misinformation and what is not misinformation. Vea usted esta gráfica. El sábado eran 4 los estados con mayor número de contagios. Hoy lunes son ya estos 8 estados. La semana pasada hubo 70% de contagios. Esta semana podría crecer. I thought the vaccine was a hoax. Monty Boy tiene 42 años, es padre de 3 niños y aún así rehusó vacunarse creyendo que la pandemia era cuento. Ni a su esposa le hizo caso. Hoy piensa distinto. Well, I tell those who don't want to take the vaccines, you playing Russian roulette with your lives. A Boy le diagnosticaron COVID hace 2 semanas. Le dio neumonía en los 2 pulmones. Monty vive en Arkansas, el estado con menos vacunaciones en el país. Menos del 3% de la gente se ha vacunado ahí. El estado va en su tercera recaída. El doctor Cam Patterson es director del mayor hospital en Arkansas. Help me to understand who would convince you. If I haven't convinced you, help me to understand who would, and I will find that person and we will talk to you. Y ahora el hospital infantil en Orlando. La variante Delta ha arrasado con 4 millones de niños en Estados Unidos. Los médicos en este hospital infantil en Florida temen que el número seguirá subiendo. Desafortunadamente es la misma historia por todo el país. Y los niños contagian a sus familias y más terminan en el hospital. Y ahora una complicación con el dinero. En Wall Street, la bolsa de Nueva York perdió hoy 726 puntos, 2% de su valor en solamente un día. Las peores acciones y las pérdidas mayores en la industria del transporte, hoteles, aerolíneas, cruceros. Los inversionistas no creen que Estados Unidos esté listo con una recuperación a viajar en este verano. Y eso se está reflejando en estas acciones. Con tanta gente sin vacunar y especialmente con tantos contagios todavía por todo el país. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Mire, también se han encendido las alarmas en la sede de los Juegos Olímpicos porque los contagios de COVID-19 se están multiplicando. Esto es lo que sabemos. Hoy se reportaron 58 casos relacionados con la Olimpiada en Tokio, que está programada para iniciar el próximo viernes. El Comité Olímpico de Estados Unidos confirmó esta mañana que una gimnasta del equipo artístico alterno también se infectó, mientras que la estrella norteamericana del tenis, Coco Gauff, quedó fuera completamente de los Juegos al dar positivo por el COVID-19. Y un reciente estudio hace surgir la esperanza en torno a la cura de ciertos tipos de cáncer. 2 científicos han logrado erradicar en ratones y perros el cáncer con metástasis usando dosis bajas de radiación que activan el sistema inmunitario para que mate los tumores. Ahora los científicos de las universidades de Pittsburgh y Wisconsin-Madison pedirán autorización para iniciar la misma investigación, pero en seres humanos. En otra información, desde que comenzó el año, los hechos de violencia armada van en aumento. Este fin de semana, los muertos y heridos se acumularon en varias ciudades y nada ni nadie parece poder detener esta ola de violencia. María Teresa Sarabia tiene toda la información. Este fin de semana se vivió un nuevo baño de sangre como consecuencia de la violencia armada que sigue desatada en todo el país y que solo en Chicago dejó a 11 personas sin vida y a otras 56 heridas. El ataque más despiadado en esa ciudad tuvo lugar durante una fiesta en el vecindario de Austin, donde la alegría se convirtió en histeria luego de que alguien abriera fuego desde un vehículo en movimiento y lesionara a 6 personas. En ese mismo vecindario, en otro momento, un hombre murió tras ser baleado y 3 adultos que le acompañaban sufrieron heridas.
Las balaceras aumentaron en un 11% este año en la Ciudad de los Vientos, por lo que la administración Biden enviará esta semana un equipo de fuerza especial para apoyar a las autoridades locales. Por otro lado, en Tucson, Arizona, mientras socorristas respondían a una emergencia, un individuo se bajó de su vehículo y le dio un tiro en la cabeza al conductor de la ambulancia, un joven de 20 años que se reporta en condición crítica, y su compañera de 21 resultó con lesiones leves. La misma persona luego le disparó a los bomberos que acudieron a un incendio en una residencia cerca de ahí y mató a un vecino. También ayer 2 hombres perdieron la vida y otros 2 terminaron en un hospital de Houston tras ser atacados en el estacionamiento de un motel por un hombre de 35 años que les disparó desde el balcón del establecimiento y quien luego murió al enfrentarse a la policía. Momentos de terror también se vivieron en Washington cuando el estruendo de balazos hizo correr a cientos de aficionados y hasta a los jugadores durante el partido del sábado entre los Nacionales y los Padres de San Diego. Luego se conoció que el tiroteo ocurrió afuera del inmueble y dejó 4 heridos, un hecho que confirmó que la violencia armada ya se extendió hasta la capital del país. María Teresa Saravia, Noticiero Estrella TV. Han emitido la primera sentencia para uno de los seguidores del expresidente Donald Trump que asaltaron el Capitolio, Paul Hager Hopkins, de 38 años, residente de la Florida, quien irá ahora 8 meses a la cárcel. Fue arrestado el 16 de febrero después de que el FBI recibiese un tip que lo identificó entre los cientos de personas que fueron captados en fotos y videos dentro del Congreso. Hopkins se había declarado culpable en junio al cargo de obstruir un procedimiento oficial. Sin embargo, ahora tras las rejas. Y varias mujeres latinas denuncian haber sufrido racismo cuando departían en un centro de recreación donde escuchaban música mexicana. This video, yes. Hopes of me having. Yo le dije, tú eres woman. Inteligente. This video, yes. Hopes of me having. Yo le dije, tú eres woman. Los hechos ocurrieron en Carolina del Norte. Al final, las mujeres fueron retiradas del lugar por la policía. Las afectadas relataron lo sucedido en una rueda de prensa el sábado afuera del Capitolio. Están exigiendo que se haga público el reporte de las autoridades sobre este incidente. Y una vez más, la vida de miles de Dreamers han quedado en el limbo. Esta vez fue la decisión de un juez tejano que ha destrozado los sueños de cientos de jóvenes conocidos como Dreamers. Juanita Hernández nos habla del nuevo golpe que recibió este grupo de jóvenes inmigrantes. La noticia corrió como pólvora. Un juez federal declaró ilegal el programa DACA y con ello miles de soñadores una vez más ven roto su proyecto de vida. Directamente afecta a más de los de 60,000 aplicantes que comenzaron a aplicar nuevamente a partir de diciembre del 2020. Y es que el viernes, el juez de Texas, Andrew Hannon, puso fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA, argumentando que fue creado de manera ilegal en 2012 por el expresidente Barack Obama, programa que le otorga protección contra la deportación a al menos 650,000 soñadores. Uno de estos beneficiarios es Alberto García. En 2012 es cuando Obama anunció el programa de DACA y como 6 meses después de que me gradué de high school, apliqué para DACA y luego lo recibí ese mismo año. Después de contar con este permiso temporal, García ha logrado metas que jamás pensó alcanzar. Pude agarrar un trabajo, pude estudiar y de verdad sí me cambió la vida porque sin DACA ahorita, no es posible tener todas esas oportunidades que DACA me ha dado. Los estados conservadores que celebran este fallo del juez federal son Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental. Con este fallo es que el gobierno y la presidencia de Biden ha dicho que va a apelar, o sea, que va a pelear la decisión, pero posiblemente no es suficiente solamente eso. Un fallo que, según el abogado Jaime Vázquez, provocará presión en el Congreso para que los demócratas les otorguen un estatus legal permanente a estos jóvenes a quienes el mandatario Joe Biden durante su campaña presidencial les prometió protección permanente. Y bueno, por su parte, el presidente Joe Biden indicó que tomará todas las acciones que considere apropiadas para así preservar y fortalecer el programa DACA. Juanita Hernández, Estrella TV. Millones de estudiantes en el estado de California van a recibir su almuerzo totalmente gratis sin importar el ingreso de sus familias en el próximo ciclo escolar. El gobierno lanzará este programa que va a ser el más grande de su tipo a través de todo el país. La histórica medida fue aplaudida por funcionarios escolares, legisladores, padres de familia y también
por las organizaciones que luchan en contra del hambre. California fue el primer estado en adoptar este sistema universal. Y el presidente de Estados Unidos señaló hoy que sus planes de infraestructura y para las familias deben avanzar para mantener el impulso de sus primeros 6 meses de gestión. Las palabras del presidente Joe Biden son un intento para sentar las pautas de las cruciales negociaciones sobre esos 2 proyectos que se van a realizar esta semana en el Congreso. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más información. Sigan con nosotros. El apoyo de la comunidad cubana en la Florida para sus compatriotas en la isla no desiste. Hoy hicieron un enérgico llamado al gobierno mexicano. Rafael Garrido está en Miami con todos los detalles de este llamado. El exilio cubano en Miami junto al Movimiento Democracia exigieron al presidente de México, Manuel López Obrador, se retracte y apoye al pueblo cubano en su lucha, y no al presidente Díaz-Canel. Y necesitamos el apoyo de América Latina porque la izquierda se la está comiendo. En una protesta simbólica al frente del consulado, rechazaron las palabras de López Obrador donde indica que Cuba es libre. Piden mayor apoyo internacional en un momento donde aseguran están masacrando y encarcelando a los cubanos. El presidente López Obrador debía saber mejor que nadie porque bajo su mandato inclusive se ha llenado de cubanos que han preferido lanzarse a través de la selva e inclusive a través del mar, arriesgando su vida antes que seguir viviendo bajo esa dictadura. Los gobiernos del mundo libre deberían apoyar al pueblo cubano que está en estos momentos en la calle. Mientras más gobiernos se pongan de nuestro lado, aíslan más a la dictadura. En la calle 8 de Miami la manifestación se mantiene día y noche. Quienes protestan consideran que el levantamiento temporal de restricciones en la isla, como el impuesto a viajeros que importen alimentos y medicinas, da un nuevo aire al régimen para mantenerse en el poder gracias a la diáspora. Es una táctica que ellos siempre usan para aplacar un poco el pueblo, para decirle, bueno, estamos haciendo algo, ahora tienen que tener las remesas. Es ridículo lo que están haciendo. Es muy doloroso, yo tengo familia en Cuba y estoy de acuerdo con que en este momento no se puede mandar absolutamente nada para Cuba. El Movimiento Democracia no descarta realizar una huelga de hambre como forma de presión para que el presidente Joe Biden visite el sur de la Florida y se reúna con el exilio cubano. Rafael Garrido, Estrella TV. Después de la pausa, más información en Noticiero Estrella TV. Sigan con nosotros. Los grupos de autodefensa siguen surgiendo en la República Mexicana como una alternativa para tratar de terminar con el reino del terror de los grupos criminales. En un pueblo de Chiapas, cientos de jóvenes se han armado para frenar a sus victimarios. Víctor Blázquez se encuentra en la capital azteca, nos tiene reacciones. Nace en el estado de Chiapas El Machete, un grupo armado que busca devolver la paz y la tranquilidad a la región. Cerca de 3,000 pobladores de 86 comunidades de la zona norte de Chiapas le dieron la bienvenida a los integrantes del grupo de autodefensa llamado El Machete, quienes tienen como objetivo defenderse de aquellos que por más de 2 décadas han hecho tanto daño y sembrado el terror en una de las zonas más pobres y marginadas del país. Lo que estamos haciendo es justicia de nuestro pueblo. Defendemos nuestro pueblo, defendemos también niños y niñas, mujeres, ancianos también. Es lo que estamos haciendo. Pero nunca vamos a descansar hasta que haya justicia en el pueblo, hasta que se detiene también el sicario en Panteló. El único líder ahorita en Panteló es el Dailer. Pero nunca vamos a descansar hasta que encontremos la justicia. Armados con pistolas, rifles de alto poder y machetes, este grupo en su mayoría de jóvenes tomaron las armas con los que, según ellos, harán frente a los grupos criminales que han asesinado a por lo menos 200 habitantes en esta localidad. Sin seguridad, sin justicia, en la cual se ha hecho levantar de nada en contra de los sicarios. Aunque hay cientos de soldados y elementos de la policía estatal patrullando las calles del sureño estado del país, aún se observan árboles talados que sirvieron como barricadas y vehículos incendiados del más reciente enfrentamiento que dejó por lo menos una decena de uniformados heridos, de los cuales 6 eran de la Guardia Nacional. Damos a conocer nuestra palabra y corazón ante los acontecimientos en el pueblo campesino de Panteló. Desde hace 20 años comenzó nuestro sufrimiento y poco a poco fue tomado
fuerzas de los oprimen el pueblo. Los grupos de autodefensa son una de las respuestas contra la violencia que se generaliza en todo el país en los últimos 10 años. Incluso hay 50 grupos de estos movimientos repartidos en varios estados de la República como Guerrero y Michoacán. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV. En otra información, las autoridades de Guatemala desmantelaron a una peligrosa banda de traficantes de humanos y lograron poner tras las rejas a varios de ellos. José Flores nos tiene toda la información desde Guatemala. Dos jefes de una banda de coyotes fueron detenidos en Guatemala luego de que abandonaron a un menor de edad que murió en México cuando intentaban llevarlo junto a su madre de forma ilegal hacia Estados Unidos. En ese camino, un menor de edad de 3 años fallece a consecuencia de no brindarle los auxilios, los alimentos o bebidas en ese camino. Fallece y la denuncia de los padres de familia de este menor fue muy importante porque ahora se reporta la detención de estas dos personas en el sector de Guatemala, quienes son presuntos polleros, presuntos coyotes. Los policías encontraron a los jefes de la banda de coyotes en una vivienda y horas después capturaron a otros integrantes del grupo delictivo que cobraban a los migrantes una fuerte suma de dinero por hacerles realidad el sueño americano. De esta manera les vendían este sueño. Cobraban hasta $10,000 por cada persona para llevárselos hacia los Estados Unidos. Horas después de estas detenciones, 145 migrantes de Honduras, El Salvador, Haití, Venezuela, Nicaragua y Filipinas fueron rescatados por la policía cuando un coyote los trasladaba hacinados en un camión hacia la frontera con México, poniendo en peligro sus vidas. ¿Arriesgando tu vida? No queda de otra. Si eso es lo que uno tiene que hacer para estar bien en otra parte, que no en su país, pues hay que hacerlo. Todas las personas que viajaban eran personas mayores de edad, mostrando un documento de identificación, mas sin embargo pues habían entrado de manera irregular sin el permiso competente hacia el país de Guatemala. El coyotaje sigue ganando terreno en Centroamérica, pero a decir de Mauro Berceletti, defensor de los derechos de los migrantes, el problema no son los traficantes de personas, sino la falta de políticas para generar desarrollo por parte de los gobernantes de la región. Se requiere también nuevas formas de gobernar y justamente Guatemala, El Salvador, Honduras no resuelven los problemas sociales inmediatos para que las personas puedan alimentarse 3 veces al día, para que las personas tengan un trabajo. A pesar de las nuevas políticas implementadas por el gobierno de Joe Biden, el flujo migratorio no se detiene en este país centroamericano. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. En otras notas, un presunto ladrón recibió una salvaje golpiza por varios pasajeros a quien se cree intentó asaltar. Le advertimos que las imágenes son un poco fuertes. Como puede ver, le llevaron golpes y patadas cuando 5 hombres y una mujer lo bajaron de la camioneta que circulaba en la ciudad Nicolás Romero, en el Estado de México. Le propinaron tremenda paliza al sujeto, quien le suplicaba que pararan. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Y también capturan a un violador sexual infantil que, aprovechándose de su oficio, se acercaba a sus víctimas. Carolina Gómez nos dice desde Colombia cómo es que terminó la policía con tan terrible amenaza para muchos niños. El violador de los globos de helio. Así fue identificado este hombre de 63 años de edad que utilizaba estos objetos para acercarse a los menores en fiestas infantiles o en la venta callejera. Una vez lograba atraerlos sin sus padres, abusaba sexualmente de ellos. Se logra establecer que presuntamente había violado cerca de 20 niños, no solo en Río Negro, sino en algunos municipios del oriente antioqueño. También conocido como el Garavito del Oriente Antioqueño, haciendo alusión al mayor pederasta, violador y asesino en serie de niños de la humanidad, Luis Alfredo Garavito. Es acusado de haber accedido carnalmente a estos niños menores de 14 años entre el 2005 y el 2021 y buscan que sea el primer capturado en ser condenado por la ley de cadena perpetua aprobada recientemente en el país. Por ahora se sabe que no tendrá ningún tipo de rebaja de pena y deberá responder por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. En Colombia, las personas que cometen delitos contra menores de edad y niños
no tienen ningún beneficio. Por ahora no se sabe si este nuevo monstruo, como son conocidos estos violadores en series, será la primera persona en pagar cadena perpetua en la historia de Colombia. Lo que sí es cierto es que toda la pornografía infantil encontrada en su casa y en su celular será la peor prueba en su contra. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. Los invitamos a que sigan con nosotros. Hay más información al regresar. Varias mujeres en China con edad promedio de 53 años son una nueva sensación. Vea esto. Formaron un entusiasta grupo de baile callejero que llaman Fire Rose y como pueden ver, a través de la música de hip hop están conquistando a muchos. Gracias por acompañarnos. Esperamos esta noche en Cierre de Edición. Yo soy José Armando Ronstadt.